Bueno, pues seguramente tú ya te has percatado o que hay millones de personas que viven una vida gris, una vida mediocre, una vida insípida, una vida tibia, una vida neutra. Ni hacen el bien, ni hacen el mal, aparentemente. Creen que no hacen cosas tantas malas como para merecer el infierno, la condenación, pero que tampoco parecen ser dignos de ir a las mansiones celestiales, que es el destino según los propósitos de Dios. Hay un cuento que justamente comienza y dice: Roberto llevó una vida insípida. Y al finalizar dice: fue una vida inútil, rotunda, implacablemente inútil. De hecho, mis amados hermanos, mucha gente, millones y millones de personas viven en el conformismo. No quieren cambiar, pero sobre todo cambiar para bien. Y muchos cambios para bien implican desafíos. Déjame contarte un pequeño cuento que ilustra esto. Las escribió un genio, un escritor famoso, muy conocido. Es uno de los mejores contadores de cuentos del Perú. Este hombre, como todo escritor, como muchos poetas, leen lo que ocurre en el pueblo: la corrupción, la injusticia, la pobreza, la miseria, la falta de espiritualidad. Leen, por supuesto, también la vida de los seres humanos. Y en este caso, por ejemplo, como la que te estoy hablando en esta noche, acerca de la vida gris. Déjame brevemente contarte esto. Bueno, nunca ocurrió una vida más insípida ni mediocre como la de Roberto. Se deslizó inadvertidamente por el mundo como una gota de lluvia en medio de una tormenta. No solamente eso, fue como una sombra que navegaba en medio de la oscuridad. No tuvo una emoción fuerte, pero ni una aventura imprevista tampoco, ni una calamidad sonora que coloreara la página de su vida. Todo en él fue blando, suave, entregado a una mesura, vivido sin contrastes. No fue lo suficientemente bruto como para sentir la felicidad de no pensar en nada, ni lo bastante inteligente como para sufrir las angustias que generan el saber. ¿Qué más? No fue serio, ni tampoco chistoso o jocoso. No fue ni bueno, ni fue ni malo este muchacho Roberto, ni estéril, ni imaginativo. Era como agua tibia, como un árbol sin savia y como una sonrisa sin expresión. No solamente eso, ni siquiera un rasgo de su semblante, de sus características fue llamativo, ni original. Asimismo, era un muchacho de mediana estatura, de contextura delgada. Sus ojos carecían del fuego y la potencia, como una lámpara mal encendida. No solamente eso, sino su voz era una voz común y corriente, tan vulgar y corriente como sus cabellos. Su presencia no era ansiada, pero tampoco era detestada, no era desagradable su manera de ser. No era tampoco un parlanchín o chinchoso, fastidioso. Hablaba de cosas banales, decía lo que cualquier otra persona podía decir. Se alejaba muchas veces sin haber comunicado nada a ninguna persona. No había despertado ningún tipo de afecto en ninguna persona. No se sabía qué le gustaba, a qué era aficionado, cuáles eran sus ideales, pues a nadie le interesaba preguntárselo y tampoco se afanaban en referirlos. Imagínense ustedes. Cuando se encontraba con algún conocido o con algún amigo en la calle, conversaba sobre cosas simplemente así generales, sin profundidad, sin gozo, sin elegancia, sin hablar de sí mismo, ni incurrir tampoco o sondear en el destino de otras personas. Como quien observa una situación banal. Al despedirse, seguramente nadie se acordaba de qué habían conversado. ¿Está bien?
era increíblemente así. A no ser, jamás, mire, increíblemente este muchacho jamás le consultó a alguien. Nadie le pidió un consejo a este muchacho. Ni tuvo un amigo, mucho más que un amigo. Ni un apodo que exagerara algunas cosas que él tenía. No solamente eso, nada en él llamaba la atención. Todo en él era gris y normal. ¿Qué te parece? No solamente eso, sino era sosegado, era neutro, limitado, barato, dice el cuento. Sus exámenes no fueron brillantes, de tal modo que despertaran la envidia de sus compañeritos, pero tampoco se jalaba de tal manera que produjera, digamos, la compasión de las otras personas. Sus notas, ¿sabes cuántos eran? 13 y 14. Ni estaba jalado ni tenía 20. Ahora bien, de niño en su barrio, así que los que lo vieran no vivía, digamos, como decir, en la conciencia de nadie. No se recordaba a nadie de él, su opinión no valía nada y quizá hasta algún silencio de él tampoco era impresionante. Lo que él hacía pronto se olvidaba, como se olvidaban de todas las cosas que él pensaba. Ahora bien, ¿y qué pasó de niño? De niño en su barrio, ¿no? Hizo algunas palomilladas como otras personas, como algunos muchachos del barrio, pero a excepción de una pedrada que le cayó en la cabeza y que rompió un pequeño vidrio, nunca le mordió un perro, nunca le pilló la policía para llevarle a la cárcel, ni una vieja le maldijo. Todo en su vida fue gris. Ahora, siendo un muchacho de clase media, ¿está bien? No tuvo lindos juguetes, digamos, pero tampoco no le faltaron juguetitos como soldaditos de plomo, carritos a cuerda, de modo que no le impresionó nada el gozo de la abundancia, como tampoco le contristó la miseria y la tristeza. ¿Qué más dice este cuento? Este muchacho llamado Roberto, de una vida gris, no hizo viajes largos que le dejaran en su memoria recuerdos de paisajes. No solamente eso, ni tuvo muchos parientes que lo quisieron, ni sus padres que lo amaron. De su infancia, pues, no tenía casi nada que contar. ¿Qué te parece? Ahora bien, hablemos de su adolescencia. En el cuento de su adolescencia fue también una adolescencia mediocre, gris. Conoció el mal y conoció también el bien, el mundo, sin asombrarse mucho, sin que nadie lo despertara. Nada lo despertaba su pasión ni lo emocionaba. Todo le parecía justo, todo le parecía corriente. Pecó sin remordimientos, ¿está bien? Y creyó en Dios también, tan solamente para no pensar demasiado en Él. No solamente eso. Entonces, no siendo vehemente, dice el cuento, ni tampoco apático, vivió una vida con un sentimentalismo moderado. Hubo mujeres de las que más o menos se sintió atraído con ciertas mujeres, pero tampoco no discriminó tanto si realmente era un amor platónico especial o algo por el estilo. Nada. A ninguna chica le cayó tan simpático, wow, que digamos, pero también a ninguna chica lo odió. Él tampoco hizo diferencia de que quién lo odiaba o quién lo amaba, creyendo que era normal. ¿Está bien? No solamente eso. Ahora, en cuanto a su cultura, era medianamente. Leyó alguno que otro libro, tal vez de Alejandro Dumas, de Verme, pero no podía hablar de un autor, algún libro que lo haya impresionado o algún personaje que lo inspiraba, que le causaba simpatía. No se preocupaba nunca de señalar, además, sus predicciones literarias. Ahora, cuando abandonó el colegio, ¿está bien? En el colegio este chico no se apasionó por ningún curso. Estudió sin curiosidad, sin apasionamiento, como simplemente cumpliera un mandamiento, una ley cualquiera. En su memoria guardaba algunos números, algunas fechas, pero de manera desordenada, no anda nada que lo apasionara ni que lo resultara y nada que fuera. Ahora bien, cuando abandonó ya el colegio, cuando terminó ya el colegio, dice nuestro cuento, ¿qué pasó con este muchacho? No le extrañó tanto el colegio, ¿no? Y tampoco al enfrentarse a la vida vio que era algo difícil, impresionante, nada. Vivió con
una cierta leve tranquilidad, sin limitaciones personales, siguió su carrera que le designó su padre y ahí fue avanzando, paso a paso y sin fastidio, pero tampoco sin entusiasmo. ¿Qué te parece? Un poquito más del cuento, ¿ok? Ahora, nunca pensó o filosofó sobre la vida como para decir, wow, que los problemas de la vida. Jamás tampoco se preguntó este muchacho para qué vivía. Imagínense, no solamente eso, no experimentó la delicia de navegar por las alas, digamos, del pensamiento, de la metafísica, pero tampoco quiso enfrentarse un poco a las cosas de la religión o pensar en Dios, absolutamente. No tuvo una posición ideológica. Wow, no solamente eso, ¿sí? ni tampoco ideas cual motores que lo arrastraran hacia un objetivo, hacia algo especial. No, simplemente pasó. No había emociones de un poeta, ni tampoco, y vivía una vida con la indiferencia de un burgués. Ahora, algo más. Las circunstancias de su vida contribuyeron a fomentar esa actitud mediocre y mediana. Sin haber nacido en una ciudad prestigiosa, no podía enorgullecerse de su origen, pero tampoco, como no había nacido en un barriacito pobre, tampoco se sentía avergonzado de su causa. ¿Te das cuenta? Una vida gris, una vida... Como no descendía de una familia de abolengo moro, no le llamó la atención su fortuna, pero como tampoco era pobre, no pudo impresionar a nadie con su miseria. Vida siempre gris. La fecha de su nacimiento no coincidió con el nacimiento de otro gran hombre, ningún santo, ninguna santa, ni fue nombre original. No tuvo, digamos, un apellido espectacular de nobleza, nada. Ahora, siendo que su padre no era un tipo conocido en la sociedad, no tuvo que cargar cierta responsabilidad. Pero como su padre tampoco era un ladrón, a su vez no tenía nada pesado que cargar. Su vida siempre fue gris. Ahora bien, el único hecho prominente de su vida, ¿saben cuál fue? Que un día se ganó una rifa. Eso fue en Fiestas Patrias, 28 de julio. Se ganó 500 soles. Bueno, algo tenía que ocurrir en su vida, ¿no? Si no, ya sería un caso interesante de una vida insípida, tediosa, gris, tibia y así por el estilo. Finalmente, un día, al recibir su título profesional, no rindió una tesis brillante como para sacudir de entusiasmo al viejo jurado. Pero tampoco su tesis fue tan mala como para que el jurado lo rechazara. El día de su graduación, como muchas veces ocurre a muchas personas, no se tropezó con la alfombra, ni echó el vaso de agua entre las cosas, nada por el estilo. Nada, absolutamente, pero tampoco hizo nada del cual alguien recordara. ¿Está bien? No solamente eso. Ahora bien, cuando salió de ella y de su estudio, abrió un pequeño estudio en una calle poco transitada. Allí tenía algunos pocos clientes mediocres como él. Imagínate, no solamente eso, al pasar el tiempo, silenciosamente fue ejerciendo su profesión sin que se conociera alguna intervención, impactante, ni tampoco algún hierro o error o pecado espectacular del cual alguien hablara. Ahora bien, mientras la placa dorada en la que estaba su nombre, él y su profesión, poco a poco fue vertiendo brillo, él también se fue llenando de canas. Pero siempre vivían una vida insípida, una vida así gris. No solamente esto, otra cosa más, Roberto nunca se casó, porque de haberse casado pudiera haber tenido hijos y entonces por lo menos hubiera sido su vida algo que se justificara. Fue absolutamente contingente o accidental, completamente inútil al mundo, ni siquiera tuvo descendientes. ¿Qué les parece, amigos? Increíble, ¿no? Una vida mediocre. Por fin, Roberto murió. Pero hasta su muerte fue vulgar, pueril y antipoética. ¿Sabes por qué? Porque no se cayó de un quinto piso. No lo corneó un toro. No lo atropelló un tranvía.
Si no sabe qué pasó, simplemente un día de invierno pescó una gripe, luego pasó una bronquitis, luego se complicó hacia la pleura, ¿ya? Y finalmente un día miércoles de un determinado mes murió. Sí, murió. Y después se olvidó de él déjame decirte, fueron a su entierro algunas pocas personas por solidaridad profesional, nada más. Tuvo pocas flores, ninguna lágrima. Y después de un mes de su muerte, un tío mandó celebrar una misa, al cual asistieron apenas 3 personas. Después, el cuento dice que Roberto cayó en el olvido por completo. Nadie lo recordó, nadie lo rememoró con ternura, nadie lo evocó con afecto, nadie mencionó ninguna cita que él haya hecho en la vida, ninguna cosa buena que él haya, ninguna conversación impactante, ningún lamento con sinceridad de su muerte, ni le rezaron por las noches, absolutamente. De su paso por el mundo, todo quedó en la nada. Nada, absolutamente. Era como si no hubiera existido, como aerolito que cayó sin dejar estela, como un fuego que se apagara sin dejar cenizas, se hundió en la nada, llevándose todo lo que tuvo: cuerpo y alma, vida y memoria, latido y recuerdo. Concluye el cuento: fue una vida inútil, rotunda, implacablemente inútil. El genial Julio Ramón Rivero, Una vida gris. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Conmovedor a su vez, ¿no? Así es la vida, amigos, de millones de personas. Quizá tú también estás llevando esa vida. Sí, es la vida de millones de personas, amigos. Vidas insípidas, pueriles, tibias, neutras, indiferentes, sin una posición ideológica, sin haber dado un salto dogmático de la fe. Ahora tú dirás, quizás es una vida que agrada a Dios, ¿sí o no? Quizás te preguntes, bueno, no hace ni lo malo, no peca al extremo, no es un pecador miserable, no es alguien que ha matado a la gente. Pero pregúntate, ¿esa vida agradará a Dios? El Señor Jesús contó una parábola que habla justamente del peligro de llevar una vida gris. Contó una parábola, ¿no? Habla en otras, es muy parecido al de las minas. Dice que un hombre que representa, por supuesto, a Dios, dice que dejó a ciertas personas, a una persona 10 minas o 10 talentos. A otra persona le dio 5. Y a un tercero le dio 1 mina o 1 talento. ¿Está bien? ¿Sabes qué ocurrió? El que recibió 10 talentos regresó y dijo: Señor, o sea, cuando hicieron las cuentas, dijo: Señor, aquí está tus 10 minas, pero también he ganado otros 10 talentos. Y el Señor le dice: bien, buen siervo fiel, muy bien, ten estos 10. El que había recibido 5 trajo otros 5. Trajo otros 5. Y el Señor le felicitó también, le dijo: buen siervo. Ahora bien, el que recibió 1 talento no hizo nada. Lucas 19:20, vamos a leer por favor, Lucas 19:20, ahí está. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardado en un pañuelo. Amén. Sugestivo, ¿no? Lo había guardado como bonito en un pañuelo. No se lo robó, no se lo choreó como los que nos rodean, ¿no? Yo diría casi todos los políticos, ¿no? Unos más, otros menos. Algunos tienen tantos robos por un lado y otros tienen también cerrones de corrupción, ¿no? Los hay, de todo, en todo lado. Así que nadie puede decir que no. Entonces, miren ustedes, ya este hombre no se robó, tomó ese 1 talento y lo guardó bien, lo guardó en un pañuelo. ¿Y saben qué? Miren los siguientes versículos.
o que están también en otro evangelio que habla mejor de eso. ¿Saben qué pasó? ¿Cuál fue la actitud del Señor Jesús con respecto a ese uno que no hizo nada, no produjo? ¿Ya? Fue muy parecido a nuestro Roberto de la vida gris. Tampoco lo malgastó, no se lo robó, lo guardó bonito. ¿Saben qué le dijo? Mateo 20:14. Mire lo que dice, mis amigos. Respondió su Señor. Vamos a leer ese versículo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Tú lo sabías. Versículo siguiente. Y mira la sentencia. En primer lugar, el Señor le dice: oye, siervo inútil, negligente. Pero ahora mira lo que dice: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué les parece, mis amigos? Una vida gris es peligrosa. Muchas personas me han dicho: pastor, cuando les hablo acerca de Dios, les invito a la iglesia, pero me dicen: Mario, pero yo no he hecho cosas malas, no he matado a nadie, no le he robado a nadie. ¿Por qué tengo que arrepentirme? ¿Por qué tengo que llorar o pedir perdón a Dios? Muchas personas, mis amigos, mis colegas, mis paisanos, y cuando les preguntas: ¿y si esta noche murieras, crees que vas al cielo? Un poco, no, pero ¿quién es digno? ¿Ok? Como te digo, ni suficientemente malos, como algún predicador decía. Peca lo más que puedas para que un día con gusto te vayas a quemarte al infierno. No, dicen: no creo que haya hecho tantas cosas malas como para irme al infierno, pero tampoco soy un santo. Es más, hay un libro de una modelo, creo, ¿no? Ni santa ni pecadora, una palabra más fea. Imagínate. Y mucha gente tiene esa filosofía. Pero mira lo que el Señor Jesús dice: aquel que no produjo, o sea, que no hizo el mal, pero tampoco hizo el bien, es decir, fue un tipo parsimonioso, indiferente, nunca tomó posición por nada, muy parecido al cuento de Ribeiro que te conté, una vida gris. A él le dijo: échenle en las tinieblas de afuera, que allí será el lloro y el crujir de dientes. Siempre que he leído Apocalipsis, me ha dado algunas veces mucho temor cuando trato de quedarme en la zona de confort, cuando trato de acomodarme a mi statu quo, a la zona de meseta, cuando como que no me apasiono por las almas, por predicar el evangelio, cuando parece ser que basta creer en Dios, Cuando leo Apocalipsis 3:15, miren lo que dice, amigos, a ver si podemos lanzar. El Señor dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Qué tremendo, ¿no? Gracias. Mire lo que dice, ese versículo. Dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá que fueras frío o caliente. Y ahora mira, viene la sentencia fortísima. Apocalipsis 3:16: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mis hermanos y amigos, ¿y ahora qué les parece? Entonces, ¿vale la pena ser un creyente a medias tintas? ¿Vale la pena no tomar posición? De hecho, la Biblia pone delante de nosotros la vida y la muerte, la puerta angosta y la puerta ancha, el camino angosto y el camino ancho, la puerta espaciosa o la puerta estrecha, o Cristo o Satanás. No hay medias tintas, amigos. Somos nosotros los que podemos pensar: no, pero yo no hago el mal, pero tampoco soy un militante del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Yo te hago una pregunta: ¿te has involucrado en las cosas de Dios, en la iglesia? ¿Aportas tú para las misiones? ¿Predicas su palabra? ¿Te apasionas de Cristo como quizá te estás apasionando de los políticos? Yo me quedo tan sorprendido
de muchos de mis amigos, algunos que dicen ser creyentes, tan apasionados y a veces hasta por ideologías anticristianas como el marxismo, maoísmo, comunismo, mariateísmo, senderismo, yo diría. Y no me digas, ay, estás exagerando. Da una mirada. Da una mirada. Como creyentes, por supuesto, tenemos que tamizarlo todo eso a través de la palabra del Señor. Entonces, yo digo, muchos de ellos, ¿con qué pasión odian al uno o defienden al otro? Viceversa. No estoy defendiendo a ninguno de ellos. Entiendo que ambos son pecadores. Entiendo, sí, como pastor tengo que decirlo, es una gran verdad, entiendo que son. Entonces, lo que estoy diciendo es que se apasionan tanto, insultan, gritan o hacen apología, hasta se pelean con sus pastores por eso. ¿Ya? Y sin embargo, no lo hacen por las cosas de Dios. Ante Dios, entonces, ¿qué? Viven indiferentes. No comparten un versículo, un buen pensamiento. Quizás no comparten el link de su iglesia, de las predicaciones. Tienen vergüenza. Son los Robertos del que hablaba Julio Ramón Ribeiro en su cuento Una vida gris. Sí, claro. Ni hacen el bien, ni hacen el mal. Son neutros, son tibios para las cosas trascendentes, para las cosas de Dios. Por supuesto, entiéndase que estoy hablando de ello. Viven vidas rutinarias hasta que un día la muerte los sorprenderá y morirán sin pena ni gloria. Eso, mi querido amigo, ten mucho cuidado. ¿Ves? Julio Ramón Ribeiro captó esa realidad de miles de personas que viven una vida gris, mediocre, rutinaria, indiferente. Y por supuesto está en la Biblia, te lo estoy mostrando. El Señor nos contó una parábola en el que condena tajante y severamente a aquel que no produjo nada, pero que tampoco había hecho el mal. En Apocalipsis ves, dice, por tanto no eres caliente ni frío, sino tibio, dice, te vomitaré. Qué tremendo. Queridos amigos y hermanos, entonces piensa, por favor, piensa sobre tu vida espiritual. Algunos me dicen, sí, Mario, ahí estoy orando. ¿Que estás leyendo su Biblia? No tiempo. ¿Estás orando? No. ¿Asistes a la iglesia? No. Amigos y hermanos, cuidado. Aquí tenemos que tomar decisiones. Entonces la pregunta era, ¿no? Millones viven como Roberto del cuento de Ribeiro. Cuando comienza él dice, ¿no? Cuando va a comenzar la historia dice de Roberto, nunca hubo un hombre que vivió una vida insípida y mediocre como Roberto, que se deslizó por la vida inadvertidamente. Y el cuento termina cuando dice, fue una vida inútil, rotunda, implacablemente inútil. Y entonces la pregunta es esta: ¿y qué podemos hacer? Porque de eso se trata, ¿verdad? Porque es fácil decir, este es el problema es la corrupción, el problema es el robo, el problema es tal. Es fácil describir un problema, pero lo que necesitamos es el cómo, el know-how. Eso es lo que se puede dar un discurso, ¿verdad? Como lo hacen quizás los candidatos. Yo puedo decir pensión 70, después yo bajo pensión 60, pensión 50. Y yo si fuera candidato diría pensión 40, a todos a los 40 años les doy todo. Pero el cómo, el know-how, eso, el cómo. Entonces en esta noche, a la luz de la palabra del Señor, te voy a decir cómo Dios nos desafía a salir de esa vida gris, de esa vida rutinaria, de esa vida en la que te puedes morir sin pena ni gloria. Y lo peor, acabar en las tinieblas. El primer punto que yo he notado, mis amados, es que necesitamos una impartición de vida en nuestro espíritu. Amigos, hay hombres más altos que yo, hay hombres más fornidos, más atléticos que yo, hay hombres, por supuesto, más guapos que yo. Sin duda, no debo ser presumido. Pero muchos de ellos viven vidas grises, viven vidas mediocres. ¿Saben por qué? Porque finalmente quien nos da el entusiasmo, el color a la vida, es el espíritu. Pero cuando nuestro espíritu está amainado, cuando nuestro espíritu languidece, cuando nuestro espíritu está muerto, estoy hablando de nuestro espíritu con minúscula,
No podemos hacer grandes cosas, sobre todo para Dios. De eso se trata. Y también en la propia vida, porque mucha gente tiene matrimonios grises, ¿no? Matrimonios grises, relaciones grises, vidas van, vienen, toman desayuno, almuerzan, cenan, la televisión, van al baño y tienen la vida de las gallinas, de los gallos, de las mascotas, de las vacas, y así. Millones, amigos. Los animalitos no sabemos exactamente si adoran. El ser humano es el único ser que es capaz de adorar conscientemente, pero mucha gente no lo hace. Mucha gente no lo hace. Entonces a eso voy. Necesitamos impartición de vida. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de los seres humanos estamos muertos en nuestros pecados y delitos. Cuando el hombre peca, mira lo que dice Efesios 2:1. Vamos a leer Efesios 2:1. Mira lo que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ves? Sin Cristo, amigos, estamos muertos. Hasta donde yo sepa, un muerto no puede hacer grandes obras, no puede amar, no puede correr, no puede saltar, no puede construir. Cuando estamos muertos espiritualmente no podemos hacer grandes cosas. Estamos así adormitados, caídos. Y esto lo dice la Biblia, pero ya un poeta, un escritor llamado González Prada percibió esto. Me parece en uno de sus libros llamado Páginas Libres. Dijo: no son muertos los que en dulce calma disfrutan de la tumba fría. No, muertos son los que llevan muerto el alma, la esperanza, la fe. Si queréis ver a los muertos, no vayáis a los cementerios, decía. Si queréis ver a los muertos, vayan a las plazas, a las calles. Allí veréis cadáveres andando. ¡Wow! ¡Qué gran verdad! Mire lo que dice Efesios o Colosenses 2:13. La Biblia, por supuesto que es la que tiene la verdad. Mire lo que dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos vuestros pecados. Amigos, cuando estamos en pecado, nuestro espíritu está muerto. Por tanto, no somos capaces de hacer cosas gloriosas para Dios, sino apenas vivimos como los muertos, sin problemas, sin líos, ahí terminando. Entonces, el primer punto, ya te dije, necesitamos aliento de vida, impartición de vida. El segundo punto, mis amigos, es que necesitamos libertad del fardo y de los grilletes del pecado. ¿Eso qué implica? Mis amigos, les hago una pregunta. Yo de niño cargaba leña y mi papá me hacía cargar porque había necesidad, sacos de papa o leña, y uno andaba así, cansado. No se puede hacer muchas cosas en esta situación. Cuando hay fardos de pecado, cuando hay complejos de culpa, sentimientos de culpa, y no solo porque lo sientes, sino porque realmente el pecado te agobia, te avergüenza, el pecado es afrenta. Ustedes que creen que se puede vivir vidas llenas de vida, pletóricos de gozo, ¿se puede? No se puede. Son alegrías de cara para afuera, nada más eso, flores por afuera, temblores por dentro, no se puede. Hasta donde yo sepa, un águila a quien tú le metes unos grilletes y los amarras no puede volar. ¿Cómo sabemos ya lo del elefante? Si desde chiquititos o desde pequeños a los elefantes los amarran, luego se acostumbran y no pueden hacer su vida normalmente. Eso es lo que pasa con los seres humanos, amigos. El pecado atrofia nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes jóvenes que están viviendo en la fornicación, en el pecado? ¿Cuántos de ustedes muchachas han tenido que abortar para que supuestamente el pecado no aparezca? Viven con esos complejos, con esos fardos de pecado, con esos grietes de maldad. ¿Sabes qué se necesita? ¿Qué se necesita para tener una vida pletórica? Para salir de la vida gris, apática, tediosa, sin hacer nada para Dios, simplemente estar pecando, caminando por ahí. A mí me da pena mucho de los jóvenes. Los veo simpáticos, fuertes, señoritas bellas, que pudieran estar haciendo cosas para la gloria de Dios. Cuando los hablo, pastor, qué pecado, estoy atado. Ya están con muchachos pecadores, metidos en drogas, poseídos. ¿Qué cosa? No, así no debe ser. Mira lo que dice el Señor Jesús en Juan 8:34. Mira lo que dice. Jesús le respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cuál es la solución? Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces ya te mostré el segundo punto también. El tercer punto es que necesitamos luz en nuestros ojos espirituales. Amigos, no se puede hacer una gran obra cuando no tienes una visión. Cuando estamos ciegos, estamos muy limitados. Cuando vivimos en las tinieblas, andamos a trompicones.
Cuando vivimos en las tinieblas, nuestros matrimonios están que se destruyen. No sabemos cómo aconsejarles a nuestros hijos, cómo dirigirlos. Cuando estamos ciegos espiritualmente, creemos que la vida es todo, solamente lo de la tierra. Comamos y bebamos, que mañana moriremos y punto. ¿Quién ha resucitado de entre los muertos? Y la gente vive solo para el placer, solo para el hoy. Es como si estuviéramos ciegos. No tenemos visión espiritual. Mucha gente vive solo para esta vida. Creen que somos apenas pura materia, pura tierra. Amigos, no, somos seres espirituales eternos. Piensa el día que vas a morir y el COVID se ha llevado miles de personas, más de 200,000 personas han muerto solo en el Perú. ¿Y dónde se han ido esas personas? ¿Solo sus cuerpos se estarán pudriendo en el cementerio? No, señores, sus almas han salido. Pero no todas se van a Dios, unas se van a la condenación. Pero mucha gente, por supuesto, piensa que no. ¿Saben por qué? Porque hay una ceguera espiritual. Y como no la ven en el futuro, como estamos andando algo como ciegos, obviamente viven vidas grises, viven apáticas. Lee por favor Juan 8:12, mira lo que dice. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quiero que leas Apocalipsis también 3:17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow, ¿quién está hablando? No me tomes a mal, amigo querido. No soy yo que te estoy diciendo que eres un ciego, desventurado y miserable. No. Yo te respeto, te quiero, te amo. Pero es Dios quien te está diciendo: si tú eres un apático espiritual, si tú no te comprometes con las cosas de Dios, si tú no estás predicando su palabra, si tú no te comprometes con tus recursos, si tú no eres militante y activista por las cosas de Dios, el Señor te está diciendo que eres ciego, miserable y desventurado. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que comprar del Señor. El versículo que recomienda 3:18, mira lo que dice Apocalipsis. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, bendito sea el nombre del Señor. El cuarto punto, mis amigos, cómo salir de la vida gris. ¿Saben cuál? Es que los hombres necesitamos involucrarnos en algo más grande que nosotros mismos. En algo más grande que nosotros mismos. ¿Qué es algo más grande que tú mismo? ¿Tu profesión? ¿Tu carrera? ¿Que seas un médico, un abogado? Yo soy ingeniero, pero siento que no es tanto mi carrera, soy yo. Pero puedo hacer algo más grande que mi carrera. No sé qué estás estudiando tú, quizá tienes una empresa, quizá tienes tus autos. ¿Qué te define finalmente a ti? ¿Quién eres? Finalmente la gente, ingenieros, abogados, se suicidan, se matan, viven vidas apáticas, lúgubres, tediosas, rutinarias. Son los Robertos del cuento de Julio Ramón Ribeiro, del cuento Una vida gris. ¿Qué se necesita? Estar involucrado en una obra grandiosa y trascendente. ¿Saben cuál? ¿Recuerdas para qué vino Jesús a esta tierra? ¿Recuerdas para qué vino? Él dijo lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar vista a los ciegos, predicar la libertad y el año agradable del Señor. Él, cuando vino, lo primero que hizo, dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ves? ¿Cuál fue su trabajo, su misión? Predicar, anunciar el reino de Dios, la presencia de Dios, el amor de Dios. Y cuando Él se fue de esta vida, ¿cuál creen que es la tarea que nos dejó a los seres humanos? ¿Cuál creen que es la misión más grandiosa? ¿Cuál creen que es la misión, el trabajo más grandioso que el hombre puede hacer mientras está en esta vida? Predicar su palabra. Ahí está la gran comisión, Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Siguiente versículo, mira lo que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Ya pensaste? Eso, te pregunto, mi querido amigo y hermano, ¿estás involucrado en ese trabajo? Si no lo estás, es probable que tarde o temprano termines llevando la vida de Roberto, una vida gris. Es probable que cuando te vayas de esta vida, con COVID o con otra cosa, te vayas sin pena ni gloria. Es probable que tengan que escribir en tu epitafio: fue una vida inútil, rotunda, implacablemente inútil.
Yo no quiero eso para mi vida, pero para ti tampoco. Pero ¿sabes qué? Involúcrate entonces en la gran obra. Si tú mismo no predicas, sustenta con tus recursos a los misioneros, a tus amigos pastores que nos esforzamos por llegar. Quizá alguno de ustedes pague, quién sabe, una pequeña propaganda a través del Facebook para que esta nuestra predicación tenga mayor alcance. Ya me gustaría que alguien lo haga. Pastor, he invertido 100 soles para que nuestro fanpage tenga mayor alcance. ¿Te das cuenta? Eso implica que estamos involucrados en una gran obra. El último, tendría varios puntos. El último, ¿saben cuál es? ¿Saben cuál es? Estemos siempre con el Señor. Sin Él no podemos hacer cosas grandes. Leemos Juan 15:5. Juan 15:5. Mira lo que dice. Yo soy la vid, está hablando el Señor Jesús. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Miren, amigos, el Señor nos está diciendo: Mario, separado de mí, por más que tú seas inteligente, por más que tú seas ingeniero, o por más que tú tengas algún talento, nada valedero puedes hacer. A ti, muchacha, quizás estás estudiando Derecho, Comunicaciones, o quizá la carrera de Medicina, o qué otra carrera, o quizá quieres ser chef, o estás estudiando Gastronomía, no lo sé. Separado de Dios, nada valedero puedes hacer. Todo lo que haces simplemente quedará en los años algo intrascendente. Piénsalo. Este famoso escritor, Julio Ramón Ribeiro, percibió la vida, ese tipo de vida de miles de personas, y por eso escribió este cuento titulado La vida gris. Después de la predicación te recomiendo que lo leas. Pero hoy has aprendido a través de la Biblia cómo puedes salir de esa vida gris, de esa vida tibia, de esa vida neutra, de esa vida rutinaria. No le agrada a Dios, ya lo sabes, pero no hago tanto mal. Olvídate, no es que hagas tanto mal. Necesitas vivir una vida de acuerdo a los propósitos para el cual Dios te ha creado. No seas el Roberto de este siglo ni de esta vida. ¿Está bien? Inclina tu rostro. Padre, te doy gracias en esta noche por tu palabra. Señor, entiendo que hay millones de personas en este mismo momento, y por supuesto en los tiempos pasados y más adelante, si aún tú tardas en venir, están viviendo vidas grises, monótonas, insípidas, rotunda e implacablemente inútiles. Señor, yo no quiero vivir esa vida. Dios mío, no quiero apenas amanecer, ir a trabajar, tomar mi desayuno, almorzar, cenar, dormir y así. No quiero que mi vida se vaya sin pena ni gloria. Dios mío, dale significado, sentido y propósito a mi vida. Por eso, Padre, te pido de todo corazón, vengo a ti, me arrepiento, impárteme vida, da aliento de vida a mi corazón. Abre mis ojos espirituales para tener visión. Quítame los fardos de pecado que hay en mi vida, que no me permitan libremente avanzar, mi Dios. No solamente eso, mi santísimo Dios, sino también te pido, Padre, que me ayudes a involucrarme, ya sea con mi propia vida, con mis talentos o con mis recursos, en esta gran obra, la gran comisión. Y finalmente, Señor, quiero hacer esta gran obra siempre, siempre tomado de tu mano, porque separado de ti, nada puedo hacer. Gracias, Dios mío. Amén y amén. Mis amados hermanos, el Señor les bendiga. No vivan vidas grises, hermano. Vivan vidas para la gloria del Señor. Que un día cuando te vayas de esta vida, alguien diga: fue un hombre útil. Dejaste frases, dejaste predicación, dejaste recuerdo, dejaste un legado. Y cuando entres a la gloria del Señor, el Señor te diga: bien, buen siervo y fiel. Que en el cielo resuenen esas palabras cuando tú entres. Digan: entra en el gozo de tu Señor. Eso quiero para mí, para mis hijos y para ti también.